Muchas gracias por continuar con nosotros. Cristina, ¿querías comentar algo en torno a lo que había mencionado Armando Ríos Peter? A ver, yo quisiera, porque no me gustaría que se quedara en la percepción como si el Congreso en el pasado o en el presente donde estamos integrados a una legislatura, el diputado y tu servidora, no hubiéramos trabajado. Eso me preocuparía muchísimo. Yo creo que a lo largo de estos 20 años sí se han hecho reformas, modificaciones importantes. En estos últimos 6 años, para no irme tan atrás, al Ejecutivo se le han otorgado reformas importantes en materia de seguridad, algunas aplicadas o no, es decisión del Ejecutivo y ni siquiera se las reclamamos. Algunas, bueno, han sido vetadas, como ahorita la ley de víctimas, que es un tema muy importante, la vetó y está en su derecho y lo respetamos. Regresa de nuevo a la Cámara. Pero es importante dejar no una mala percepción en tu auditorio. Y segundo, creo yo que el tema de la democracia lo vivimos y lo vivimos todos los días. Lo que sucedió en esta elección del día domingo, vuelvo a señalarlo, hay una amplia participación y se dio en los términos de la ley. El partido ha aceptado, como lo dije al principio, y se abrieron y hubo aperturas que concluyeron hace unas horas, y vuelve a ser muy claro el triunfo contundente del Partido Revolucionario Institucional en coalición con el Partido Verde Ecologista de México para el candidato triunfador Enrique Peña Nieto. Los supuestos que habla el diputado Ríos Peter, pues ellos los pueden encauzar y están en su derecho en la siguiente instancia. Hoy pasó y tenemos instituciones y tenemos autoridades. En este proceso pasamos del IFE y lo que él y los señalamientos que está haciendo, pues los puede llevar a cabo ahora al tribunal. Y nosotros estamos dispuestos a seguir mostrando con contundencia que Enrique Peña Nieto es el triunfador de esta elección. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto incidió en el ánimo de la gente con sus propuestas, con su proyecto de nación, y porque nos propuso cambiar este país con responsabilidad y con rumbo a través del crecimiento económico para generar el empleo necesario y pagarlo mejor, que pudiera la gente llevar el bienestar en sus bolsillos, llevárselo a los suyos. Eso sí, lo dejo muy claro. Y en cuanto a las reformas, sí hay muchas reformas pendientes que trabajar. En el Senado estaremos trabajando y legislando durante 6 años. Pero insisto, creo que hay 2 reformas fundamentales y vuelvo a coincidir en este diálogo que tenemos con Ríos Peter en un término que yo también lo uso y coincido plenamente con él. Vamos a repensar el pacto federal, hay que repensar el pacto social. La pobreza que hay en nuestra sociedad nos ha llevado a una desigualdad lacerante y a una situación de un mayor número de pobres que hace más, es más, me refiero a hace 6 años, ni siquiera hace 12 años. Tenemos un compromiso con la educación, sí, tenemos un rezago educativo de más de 33 millones de mexicanos que no han concluido sus estudios de primaria o de secundaria y que difícilmente podrán tener acceso a una buena oferta laboral. Y a ello me sumaría también el compromiso que tenemos con un sector muy importante de México, los jóvenes. En estos últimos años no hubo políticas públicas que incidieran para que ellos tuvieran el número necesario de matrículas para ingresar a instituciones de educación media o superior, o bien que tuvieran acceso a una oferta laboral. Eso nos lastima, nos duele, y qué bueno que en este diálogo que estamos iniciando a través de la silla rota empezamos a coincidir mi compañero Ríos Peter y tu servidora para empezar a trabajar en el Senado.
A ver, aquí hay un punto que mencionó Armando Ríos Peter que me parece muy importante y muy importante también dejárselo claro a la sociedad. Todos sabemos que hay intereses de por medio, hay poderes pues muy involucrados, hay poderes particulares y también de partidos. Ahora, ¿cómo hacer que esos intereses no se vuelvan parte de la agenda política y cuáles son y cuál es la agenda política particularmente del PRI, Cristina? Bueno, vuelvo a repetirte. A ver, los intereses, no es importante ver los intereses de los sectores que integran la sociedad, sí no dejan de representar algo importante, como puede ser el sector energético o la industria que trabaja a favor del sector podemos ver energético. En materia de telecomunicaciones, ¿no? O en materia de telecomunicaciones. Pero lo que no podemos perder es lo que tenemos que hacer por México o lo que tenemos que hacer por la sociedad mexicana en su conjunto. Esa es una agenda muy importante y creo que la democratización más importante de esta agenda está, y lo vuelvo a señalar, en esa reforma hacendaria o fiscal. Ojalá que pudiéramos llegar a la hacendaria, pero si no llegar a la fiscal y sobre todo, señalo ese concepto que lo usó muy bien Ríos Peter, repensar cómo tenemos que distribuir el ingreso, cómo tenemos que distribuirlo de manera más justa y mucho más necesaria en áreas fundamentales. Tenemos un campo devastado en donde inciden los más pobres de la sociedad mexicana, pero que también hay una pobreza lacerante en las ciudades. Tenemos que generar empleo, tenemos que generar mayor educación, una educación de calidad. Vaya, México tiene que reconstruirse, pero a partir de la unidad. Eso es lo que la gente votó en esta elección. Nosotros respetamos el número de votos que ellos obtuvieron y sabemos lo que representa ese número de votos, como los números de votos que representa Acción Nacional, que fueron 12 millones. Los 15 de ellos y los 18 millones tienen que integrarse en una propuesta de agenda legislativa en donde llevemos el bienestar a la gente. Cristina, déjame concluir con Armando para que nos dé su conclusión en torno a este mismo tema. Pues lamentablemente el tiempo es muy corto. Armando. Tenemos que hacer las cosas de manera diferente. No podemos permitir que las lógicas de las bancadas sigan en la misma inercia que ha habido en los últimos años. Es cierto que ha habido acciones, nos tocó ser diputados juntos, pero me parece que tenemos que repensar, cuando yo digo pensar fuera de la caja, es inclusive cómo vamos a generar esos puentes. El país tiene una serie de complicaciones, una serie de retos, se tendrá que tener diálogo político, tendremos que construir visiones compartidas, pero me parece que salir con el tema de las grandes reformas, sin pensar que hay una serie de reformas adicionales o inclusive más importantes para que el modelo democrático verdaderamente se consolide. Yo insisto con el tema de los medios, insisto con el tema del uso del dinero, insisto con el tema de las relaciones sindicales, porque a partir de eso será posible o no compartir el diagnóstico que nos permita tener una reforma fiscal hacendaria verdaderamente proactiva y no solamente hacerle al gatopardismo que nos lleve a una misma condición de modelo económico. Yo creo, y esa es la posición que estoy convencido que podremos tener, así nos tocó sacar cosas que parecían impensables de salir como los consejeros del IFE, bueno, pues hay que pensar las cosas diferentes, hay que plantear una política, una forma de hacer diálogo político, digamos, mucho más moderno, mucho más proactivo, y no solamente salir con el mismo discurso, porque eso a final de cuentas termina entrampando y hace que derrapemos. La gente quiere resultados, por eso salió a votar el pasado domingo, por eso, bueno, pues tendremos un Congreso plural, y por eso yo espero que pensando fuera de la caja, con una visión mucho más proactiva, sabiendo que nadie tiene una verdad absoluta, sino que con puentes compartidos se puede generar una verdad para México, y por el beneficio de México, pues ahí estaremos trabajando y construyendo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí en La Silla Rota. Cristina, Armando, gracias. Muchas gracias. Gracias. Le doy, le doy las buenas noches y a nombre de mi compañero Roberto Rock le agradezco que nos haya acompañado. Mi nombre es Rebeca Kelly Smith. Hasta pronto.